La patria es primero. Vicente Guerrero. La Guerra de Independencia, si bien está conformada por varias etapas, en su última etapa, la Guerra de Guerrillas, se destaca principalmente por esta característica. Esta estrategia llamada Guerra de Guerrillas se llevaba a cabo mediante pequeños grupos de soldados que atacaban a sus enemigos para tener una batalla desgastante y así vencerlos fácilmente después de un tiempo. En ese sentido, en esta etapa resaltan muchos de nuestros héroes nacionales, entre ellos el autor de la cita del inicio, Vicente Guerrero. Sin embargo, muchos otros héroes fueron los que contribuyeron en esta etapa tan importante para la consumación de la independencia de nuestra patria. Entre ellos se encontraron varios grupos que precisamente eran dirigidos de manera militar bajo las órdenes de Vicente Guerrero, pero al mismo tiempo había muchos otros grupos que, además de contribuir a la causa, muchas veces no estaban incluidos en el ejército y ámbito militar. Entre ellos vamos a hablar de uno de sus líderes, Pedro Ascencio Alquiciras. Él fue un indígena tlahuica que precisamente era simpatizante del ejército insurgente. En ese sentido, él era un arriero que viajaba a través de Valladolid y Acapulco. Sin embargo, al unirse para trabajar bajo el mandato de Vicente Guerrero, con el tiempo se dio cuenta que la vida militar no era lo suyo, pero seguía persiguiendo la misma causa. Es como comienza a destacar bajo varias estrategias militares en esta etapa de la independencia. Muchos de los historiadores comentan que este personaje es originario de Guerrero, sin embargo hay otros que también comentan que podría ser originario del sur del Estado de México. Hasta la actualidad no se sabe con ciencia cierta, sin embargo destacan sus proezas por su participación en esta etapa de la independencia. Pero antes de luchar funestamente fuera de la vida militar, Pedro Ascencio destacó principalmente por la toma de Coyuca junto a Vicente Guerrero. Posteriormente, y una de las razones por las cuales se cree que es originario del Estado de México, es porque va a luchar precisamente al sur de en las comunidades de Sultepec y Temascaltepec. Para algunos historiadores no es considerado muy relevante las proezas de este caudillo indígena, pues creían que simplemente eran forajidos indígenas que estaban en contra del ejército realista. Pedro Ascencio formó su pequeño batallón con muchos de los campesinos que también querían luchar por esa independencia del gobierno de la Nueva España. En ese sentido, muchos de ellos incluso eran campesinos que labraban sus tierras con el fusible al hombro. Gracias a este pequeño combate en la etapa de guerra de guerrillas, Pedro Ascencio y sus hombres lograron suprimir muchos de los ataques que intentaban interferir con el movimiento que realizaba Vicente Guerrero. En ese sentido, incluso enfrenta a Agustín de Iturbide, debido a que había sido derrotado también por Pedro Ascencio, e incluso se demuestra en una de las cartas que le envía Agustín de Iturbide al virrey Apocada. Asimismo, comienza a motivarlo para iniciar negociaciones secretas en Acatepan con Vicente Guerrero. La importancia de Ascencio radica precisamente en que, como él, muchos de los héroes que fueron ayudantes de la Guerra de Independencia, no de manera formal, sino que luchaban precisamente por los motivos que se necesitaban para librarse del yugo español, es como se pudo llevar a cabo la Guerra de Independencia y su consumación. Sin estas pequeñas partes, sin estos pequeños convoys y ejércitos que detenían la guerra constante para evitar el avance del ejército realista, hoy en día no estaríamos celebrando la Guerra de Independencia.